El Salmo 45 es un cántico que mezcla alabanza, celebración y profunda confianza en el Señor. Comienza exaltando la belleza, la fuerza y la justicia del rey, y aunque está dirigido a un rey terrenal, muchos estudiosos entienden que señalan la realeza divina de Cristo. Es un salmo que habla de honor, dignidad y de la importancia de caminar en rectitud delante de Dios y de los hombres. Cuando lo leemos a la luz de la historia de Esther, percibimos que la esencia de este salmo resuena en la vida de la valiente reina, una mujer escogida para un propósito mayor, cuya gracia y sabiduría no provenían de sus propias habilidades, sino de su total dependencia de Dios. Esther era una joven judía, huérfana, criada por su primo Mardoqueo, quien desde temprana edad le enseñó sobre la fidelidad a Dios y la importancia de mantener su identidad aún en medio de una cultura que desconocía y muchas veces despreciaba los caminos del Señor. Cuando fue llevada al palacio del rey Asuero, inicialmente para competir por el título de reina, Esther podría haberse sentido solo como una pieza más en un juego de intrigas y vanidades. Sin embargo, Dios tenía un plan mucho mayor para ella y su gracia se manifestaría de manera sorprendente. El Salmo 45 nos recuerda que existe una mirada divina que observa la integridad, el valor y la fidelidad de un corazón que busca agradar a Dios en todas las circunstancias. Esther no solo era bella físicamente, sino que su belleza interior, reflejada en humildad, sabiduría y reverencia al Señor, la distinguía de las demás. Al ser coronada reina, no permitió que el orgullo o la vanidad la alejaran del propósito que Dios tenía para su vida. Por el contrario, empezó a comprender que su posición en el palacio no era solo un privilegio, sino una responsabilidad sagrada, la oportunidad de interceder por su pueblo en un tiempo de peligro extremo. Cuando Mardoqueo descubrió el plan maligno de Amán, que pretendía exterminar a todo el pueblo judío, pidió a Esther que usara su influencia para interceder ante el rey. Pero la situación era delicada. Entrar a la presencia del rey sin ser llamada era arriesgado y podía costarle la vida. Fue entonces cuando su fe y sabiduría se entrelazaron magistralmente. Inspirada por la oración y el ayuno de todo el pueblo judío, Esther pronunció palabras que resuenan hasta hoy como ejemplo de valentía guiada por la gracia. Si perezco, perezco. Esther 1, del 16 al 17. Sabía que su posición no era solo un trono de lujo, sino un llamado divino para actuar en el momento oportuno. La valentía de Esther, así como el tono del Salmo 45, reflejan una confianza que trasciende la comprensión humana. Se presentó ante el rey con una estrategia sabia, ofreciendo primero un banquete para el propio rey y luego para Amán. En lugar de confrontar directamente el mal, utilizó la diplomacia, la paciencia y la percepción del momento adecuado, demostrando que la verdadera fuerza muchas veces se manifiesta en la gracia y la prudencia. El Salmo 45 dice: «Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y tu majestad». Esa espada no necesariamente es de hierro, sino de sabiduría y valor espiritual, exactamente como Esther lo demostró. Una mujer valiente, ungida por Dios, que usó su posición para proteger la vida de muchos. La historia de Esther también nos enseña sobre el poder de la intercesión y la responsabilidad que conlleva el privilegio. Cada acto de valentía suyo estuvo impregnado de oración y búsqueda de la guía divina. Podría haberse ocultado en la seguridad de su cámara real, pero eligió arriesgar su vida para cumplir el propósito que Dios tenía para ella. Aquí vemos un paralelo directo con el Salmo 45. La realeza, el honor y la dignidad no son solo para beneficio propio, sino para cumplir lo que es justo, proteger a los débiles y actuar con rectitud. Esther entendió que su belleza, inteligencia y posición no eran solo un don, sino un instrumento de Dios para salvar a su pueblo. Además, Esther nos muestra cómo la gracia de Dios se manifiesta en momentos de extrema presión. No necesitaba ser la más usada ni la más poderosa del palacio. Lo que requería era confiar en Dios, planificar con sabiduría y actuar en el momento indicado. Es interesante notar que el Salmo 45 también destaca el poder de la influencia que nace de la integridad. Tu trono, oh Dios, es eterno. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Aunque el Salmo es una referencia mesiánica, resuena en la vida de Esther. La influencia de una persona piadosa, guiada por Dios, puede cambiar el destino de todo un pueblo. Esther, con su postura humilde y estratégica, nos enseña que la verdadera fuerza no se demuestra solo en confrontaciones directas, sino en la capacidad de discernir, planificar y confiar en el Señor. La historia del palacio de Asuero nos recuerda que muchas veces los mayores actos de valentía ocurren tras bambalinas, en los momentos silenciosos de oración y reflexión.
El Salmo 45 nos recuerda que la gracia y la valentía van de la mano, que la verdadera majestad consiste en actuar con justicia y amor, incluso cuando las circunstancias parecen peligrosas o imposibles. Cuando finalmente Ester reveló el plan maligno de Amán, el rey actuó de inmediato, salvando al pueblo judío y promoviendo la caída del enemigo. La victoria no fue solo por astucia humana, sino por la gracia de Dios que guió cada paso de la reina. Ese triunfo es un poderoso recordatorio de que nuestra fe, cuando se une a la sabiduría y a la valentía, puede transformar situaciones desesperadas en testimonios de redención y esperanza. El Salmo 45 exalta la majestad del rey y la justicia de sus acciones. De igual forma, Ester exclamó la justicia y la misericordia de Dios, siendo usada como instrumento divino para proteger la vida de su pueblo. Al contemplar a Ester, vemos un ejemplo vivo de cómo Dios valora la valentía que nace de la confianza en Él. No era solo una mujer bella o inteligente, era una mujer cuya vida estaba profundamente arraigada en la fe y la obediencia al Señor. Su historia nos desafía a reconocer que todos tenemos posiciones, talentos y oportunidades que pueden usarse para cumplir un propósito divino. La gracia no elimina el peligro, pero fortalece el corazón para enfrentarlo con sabiduría, estrategia y fe inquebrantable. Ester también nos enseña sobre el poder de la influencia silenciosa. En el palacio, rodeada de lujo, intrigas y consejeros poderosos, mantuvo su corazón orientado hacia Dios, usando cada gesto, cada palabra y cada decisión para glorificar al Señor y proteger a su pueblo. Esto es paralelo al Salmo 45. La realeza, el trono y la dignidad no son solo títulos, son oportunidades para manifestar justicia, compasión y valentía, guiadas por Dios. Su vida nos muestra que el verdadero liderazgo no se mide por el control, sino por el impacto que generamos cuando alineamos nuestras acciones con la voluntad divina. La narrativa de Ester es por tanto una lección sobre valentía, gracia y dependencia de Dios en todas las situaciones. Nos enseña que ser valiente no es actuar sin miedo, sino actuar a pesar del miedo, confiando en que el Señor guía cada paso. El Salmo 45 y la historia de Ester se entrelazan perfectamente. Ambos exaltan la justicia, la majestad y la importancia de actuar con integridad. Mientras el Salmo celebra la realeza y la rectitud, Ester demuestra cómo una persona ungida por Dios puede cumplir un propósito mayor mediante valentía y sabiduría, aún en ambientes hostiles y peligrosos. Hoy, al reflexionar sobre Ester y el Salmo 45, recordamos que Dios nos coloca en posiciones estratégicas, aunque parezcan insignificantes o peligrosas. Nos llama a actuar con gracia, confianza y valentía, sabiendo que nuestras vidas pueden ser instrumentos poderosos en sus manos. La historia de Ester nos desafía a buscar la sabiduría divina en nuestras decisiones, a no escondernos ante las dificultades y actuar con fe, aun cuando todo parezca incierto. Es un llamado para que cada uno de nosotros use su posición, en el trabajo, la familia o la sociedad, para glorificar a Dios, proteger a los necesitados y cumplir el propósito divino. Así, como Ester ante el rey Asuero, somos invitados a caminar con gracia y valentía, confiando en que Dios ve más allá de lo que los ojos humanos pueden percibir, que Él prepara el momento adecuado para cada acción y que incluso en medio del peligro y la incertidumbre, nuestra fidelidad y sabiduría pueden transformar destinos, salvar vidas y manifestar la majestad de Dios aquí en la tierra. Cada gesto, cada palabra y cada decisión tomada con fe y sabiduría se convierte en un testimonio de la gracia divina en acción, una prueba de que Dios usa a los humildes y valientes para cumplir sus propósitos eternos.